Buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento al comité organizador por habernos permitido este espacio académico y participar con este informe de casos nuestro. Es un reporte de 10 casos de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna de un hospital universitario colombiano, el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. Participaron el doctor Oscar Muñoz y el doctor Braulio Cabrera, que son residentes de medicina interna de último año, en la recolección y análisis de datos. La hemoglobinuria, nuestro objetivo, nos propusimos describir las características clínicas y demográficas y de laboratorio de 10 pacientes, 3 hombres y 7 mujeres con HPN diagnosticados en el hospital. Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con diagnósticos de HPN confirmados por citometría de flujo entre los años 2008 y 2016. En esta tabla se condensa la mayoría de datos de estos pacientes. En amarillo podemos observar los pacientes con aplasia medular y en blanco los pacientes con HPN clásica. Los rangos de edad al diagnóstico son entre 21 y 66 años, la edad media fue de 44 años. 7 mujeres, 3 hombres. Estas son las fechas de diagnóstico. Si de pronto se acuerdan, hace como 5 años, en otra reunión en Cartagena, acá mismo, presentamos un informe de 10 casos de pacientes recolectados entre el 2004 y el 2009. De hecho, en ese entonces, los médicos que colaboraron, el doctor Germán Velázquez y el doctor Oliver Perilla, hoy día son hematólegos. El doctor Perilla es residente de hematología en este momento. Y de esos, de pronto este de 2008 y este de 2009, de pronto son repetidos, se tomaron de la lista de los casos anteriores. Los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna clásica tienen, como ustedes observan, unas clonas de mayor tamaño. De hecho, sorprendentemente, esta paciente tiene 99% en la clona de granulocitos, tanto también como los monocitos y los eritrocitos. En general, los pacientes con HPN clásico tienen unos recuentos, unos tamaños clonales bien grandes, por ejemplo, de un 60%, de un 92%, 87, 90% este caso, y este último de HPN clásica con 78%. En contraposición con los pacientes con aplasia medular, cuyas clonas, tal como se han comentado acá, son de menor tamaño. Sin embargo, no son despreciables. Observen 5%, 2.7%. De hecho, esta de 24% en la clona de monocitos. Con respecto a los diagnósticos, los clasificamos simplemente en 2 categorías: HPN clásica y HPN asociado a síndromes de insuficiencia medular. Y el tratamiento fue el correspondiente. El caso 5 es el que les comentaba, un paciente con síndrome mielodisplásico hipoplásico, que le salieron nos informaron estas clonas de HPN positivas, y nos abrió la posibilidad de ofrecerle un tratamiento inmunosupresor antes de la azacitidina. Al menos pensamos podíamos ofrecerle
una segunda alternativa en caso de que no respondiera el tratamiento inmunosupresor. Nosotros no tenemos posibilidades en Colombia de hacer el HLA-DR15, que es otro marcador de respuesta al tratamiento inmunosupresor. Se le ofreció la timoglobulina y ciclosporina y el paciente cursó bien. En general, los pacientes de aplasia medular recibieron tratamiento inmunosupresor, todos con timoglobulina, excepto el primer caso. Y los pacientes con HPN clásico se les inició eculizumab. Es de anotar que estos pacientes no los seguimos actualmente en el hospital porque por la logística que hay en nuestras EPS, empresas de salud, se dispersan los pacientes muchas veces y se contratan problemas de contratación con otras instituciones. En cuanto a las características clínicas, todos los pacientes, los 10 de 10, cursaron con síndrome anémico. La hemoglobinuria confirmada con hemosideриnuria, solamente 2, aunque les debo decir que últimamente no hacemos una búsqueda muy acuciosa de hemosideриnuria porque ya con el examen con la citometría de flujo en laboratorio de referencia, pues nos saltamos algunos pasos. El dolor abdominal, que es inespecífico, puede ser distonía del músculo intestinal o hasta una trombosis espláncnica, se encontró en 4 de los 10 pacientes. Un paciente cursó con infecciones y 1 con trombosis. Estas son características clínicas y de laboratorio al momento del diagnóstico. En particular, les traje este caso porque es muy representativo. Es una mujer de 21 años de edad, en ese entonces estudiante de bacteriología, ya ella se graduó, que ingresó al hospital el 8 de agosto del 2011. Su motivo de consulta fue dolor abdominal, ingresa por 4 días de evolución de hiporexia, sensación de desconfort abdominal difuso, no irradiado, de predominio en epigástrico y asociado a náuseas. El dolor se hizo más intenso por lo que consulta, sin asociación con vómito, diarrea o sangrado digestivo. Medicamento. Examen físico, una paciente pálida, ictérica, taquicárdica, con dolor abdominal difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Y este es el hemograma al inicio. El primer hemograma con unos leucocitos normales, hemoglobina 11,7, casi normal la hemoglobina, plaquetas de 66.000 y elevación de deshidrogenasa láctica y de la hiperbilirrubinemia indirecta. La secuencia de hemogramas con las fechas de cada uno de ellos, podemos observar que la paciente, si bien ingresó con niveles de hemoglobina casi normales, estábamos asistiendo durante su hospitalización a un episodio de hemólisis, de tal manera que llegó a bajar hasta 6.3 la hemoglobina y fue transfundida en ese momento. También, curiosamente, bajaron los neutrófilos, 1300, las plaquetas e ingresó con trombocitopenia que se sostuvieron más o menos en un nivel similar durante toda la hospitalización, recuentos reticulocitos elevados, deshidrogenasa láctica y hiperbilirrubinemia también. El diagnóstico se hizo con el TAC de abdomen, un angio-TAC de abdomen. Observen esta lesión endoluminal hipodensa, rodada del medio de contraste. Aquí una secuencia del TAC. Donde ustedes pueden observar más o menos por acá, este es el vaso, aquí está el trombo endoluminal, debajo del páncreas, del cuerpo del páncreas, que corresponde a una trombosis de vena esplénica. Entonces se confirmó la trombosis esplenoportal en evolución asociado a anemia hemolítica y trombocitopenia, el cuadro compatible con HPN,
que se confirmó con el laboratorio, con la citometría de flujo, y se inició anticoagulación e inició eculizumab. Por razones de tiempo pasemos esto, ya el doctor esta mañana habló, el doctor Santiago, ampliamente de la trombosis. Continuemos con características del laboratorio al momento del diagnóstico. Observen que todos los pacientes tuvieron niveles de hemoglobina disminuidos, anemia. De 6 de los 10 con neutropenia. Todos menos un paciente, el caso 10, con trombocitopenia. La elevación de la deshidrogenasa láctica la observamos en todos los pacientes con HPN clásica pero en 3 de pacientes con aplasia medular no tuvieron elevación de la deshidrogenasa láctica. En otros 2 con aplasia medular sí presentaron elevación de la deshidrogenasa láctica que orientó hacia la búsqueda de las clonas de HPN. Entonces, 10 pacientes con anemia, 9 pacientes con trombocitopenia, 6 pacientes con neutropenia, la asociación más común anemia más trombocitopenia en el 90%, pancitopenia en el 60% de los pacientes. Respecto a los estudios de médula ósea, a todos se les efectuó aspirado biopsia de médula ósea, con excepción del último caso, del caso 10, que era un paciente con una anemia hemolítica aislada, sin otro tipo de citopenia. En rojo, los pacientes con la aplasia medular, y en blanco los pacientes con HPN clásico. Voy a compartirles también este caso porque me dio una particular dificultad al diagnóstico. Ya esto es de lo último. El paciente, una mujer joven de 23 años, con una hemoglobina, este era el cuadro hemático, hemoglobina de 3.7, hematocrito 11, con reticulocitos 5% sin corregir, corregidos le daban 1%, o sea que sería A regenerativa, un volumen corpuscular medio muy elevado de 117 en rango de megaloblastosis, además con macrocitos 2 cruces y ovalocitos 1 cruz, que orientaba nuevamente hacia maduración megaloblástica, más dacriocitos, punteado basófilo, una sedimentación muy alta, leucopenia con una neutropenia muy significativa de 500, de 475, y una trombocitopenia moderada de 76.000. Entonces, una mujer joven con una anemia, con una pancitopenia, la anemia macrocítica en rango megaloblástico, A regenerativa, orientaba hacia de pronto una mielodisplasia. El paciente le hicimos el aspiro de la biopsia de médula ósea, este es el mielograma en 10X, con una hipercelularidad muy importante. Además, algunos cambios diseritropoyéticos, observen esto acá en la serie roja. La serie blanca no tenía mayores cambios, de pronto esta banda gigante, cambios megaloblásticos en la serie roja, hiperplasia roja, nuevamente cambios diseritropoyéticos. Entonces, ¿qué teníamos hasta acá? Una mujer joven con un cuadro clínico que lo que más me parecía a mí era una mielodisplasia, A regenerativa, sin respuesta reticulocitaria importante, y ya casi para empezar tratamiento para mielodisplasia, cuando no nos cuadraba mucho, nos llegó el informe de la citometría de flujo. Y la citometría de flujo con clonas de HPN hasta el 90%. Entonces, obviamente ya cambiamos el análisis, pensamos que que era una paciente con un HPN, los cambios megaloblásticos tan severos por una hemólisis que le había depletado niveles de ácido fólico, con lo cual corrigió parcialmente esas citopenias, y la paciente se le agregó eculizumab. La paciente sigue actualmente
viva recibiendo este tratamiento de eculizumab. Aquí contrastando la médula ósea de esta paciente, que es representativa de pacientes con HPN clásica, con la médula ósea de uno de nuestros pacientes, la biopsia de paciente con aplasia medular. En conclusión, en esta descripción de pacientes colombianos encontramos que la edad media del diagnóstico fue de 44 años, que es similar a los informes en la literatura de otras series. Todos los pacientes presentaron anemia a la presentación, 9 pacientes cursaron con anemia y trombocitopenia, visitopenia en 3 y pancitopenia en 6 pacientes. Un solo paciente, 10%, presentó trombosis al momento del diagnóstico, pero acuerden que había tenido una trombosis previamente, era ya un segundo episodio trombótico. De acuerdo con las características clínicas y de laboratorio, 5 pacientes se clasificaron como HPN clásica y 5 como HPN en el contexto de síndrome de insuficiencia medular, que corresponde más o menos son similares a otros informes de la literatura de series principalmente norteamericanas y europeas. En la anterior presentación de casos, los otros 10 primeros, el predominio de pacientes era pacientes con aplasia medular, parecido a las series japonesas. Obviamente estas son las limitaciones que tiene una serie de casos de una enfermedad que es rara y que es poco frecuente. Es frecuente, nos llamó la atención la asociación de anemia hemolítica con trombocitopenia en la HPN clásica. Y esta es como la presentación de estos 10 casos resumidos de pacientes con HPN diagnosticados en el Hospital San Vicente Paul en los últimos 7 u 8 años. Muchas gracias.